Entonces hablábamos la semana pasada, empezando la lectura de Goubert, que me interesaba empezarla para que cuando nos podamos encontrar la semana que viene podamos ir viendo y respondiendo dudas. Vamos a avanzar con el siguiente apartado. Entonces nosotros hasta aquí leímos el primer apartado que les sugerí, el apartado serían las primeras hojitas en donde habla de la iconicidad, desde, diríamos, la 59 hasta que sería el apartado la representación icónica entre la imitación y el doble mágico, ¿no? Ahora vamos a seguir con el segundo, que es los componentes de la imagen icónica: imitación, simbolismo y arbitrariedad. Pero si nos quedamos en la finalización, en las últimas páginas, lo que empezábamos a plantear era este concepto de Sanders Peirce, en donde él, cuando hablaba del icono, hablaba estas maneras que podría relacionarse el signo con el referente, ¿no? Son todos signos. Estos signos pueden ser icónicos, ¿no? Y aquí hablábamos de a qué nos referíamos con iconicidad, y teníamos que ver con justamente esta relación con el referente, de manera de que todas las imágenes, toda imagen es una presencia de una ausencia, y esas presencias de ausencias a las que remiten las imágenes van a ser representaciones de referentes de la realidad, o no, ¿no? Entonces va a haber imágenes icónicas e imágenes que no sean icónicas. En este caso, no hay lo que se destruye, podríamos decir, es la relación con el referente, ¿no? Hablábamos de las abstracciones, las imágenes abstractas. Aquí no hay una relación con un referente que pueda haber en la realidad, no refiere a. Entonces, en este caso son formas abstractas, son imágenes en donde no hay objeto representado, en donde se rompe esa relación que desde los orígenes de las imágenes se tuvo con un referente, ¿no? Es decir, entonces no sería una imagen icónica, no hay remitencia, referencia a un icono, ¿no? a un objeto al que se refiere. Bien. Esta serie de imágenes, estas aguadas, que realiza Pablo Picasso, es un ejemplo de trabajo que él realiza en que se llama escalas de iconicidad, que plantea Moles y que se remite en el texto, con respecto a esta imagen icónica, ¿no? Diríamos, si vamos a la primera imagen, uno observaría el toro, ¿no? Entonces uno diría, ¿qué veo? Veo un toro. Primer error, diríamos, porque es una imagen de un toro. Entonces es la representación de un toro. Es una imagen, es un signo visual, es una imagen icónica, porque hay una relación con un referente, ¿no? Entonces, lo que yo diría es, veo la representación de un toro. Bien. ¿Qué es lo que se hace en esto que se llama escala de iconicidad? Que la pueden encontrar en distintos. Es analizar estas convenciones a partir de las cuales se representa, se imita esa imagen icónica, que decíamos tiene una relación de mímesis, la mímesis, la imitación en otro formato, porque en este caso es bidimensional, ¿no? Entonces acá aparecería una imitación del toro a partir de ciertas reglas
de representación, que tienen que ver con, qué sé yo, el claro oscuro, el trabajo de la línea, el trabajo de la forma, el trabajo de un indicador espacial como esa línea de horizonte, como ese lugar en donde se apoya el toro, ¿no? Es decir, hay ciertos convencionalismos, ¿no?, en la representación que facilitan para que nosotros observemos esa imagen como una representación mimética. ¿Qué fue pasando? Digamos, lo que va haciendo, quizás lo hayan hecho ustedes en dibujo, probablemente, es una simplificación de la forma. Una simplificación de la forma de tal manera en la que no pierde referencia con el objeto toro. Digamos, si ustedes observan cómo va simplificando los detalles, fíjense qué pasa con los cuernos, qué pasa con la cabeza, cómo la simplifica. Fíjense qué sucede con las patas, con la estructura del cuerpo. Poco a poco va sacándole esa idea de volumen, se va aplanando, y comienza ese aplanamiento a partir de usar color, de usar plenos planos, podríamos decir, y ahí se simplifica también, ¿no? Fíjense cómo va simplificando de forma a línea, y cómo va logrando, a partir, en el último caso, simplemente con líneas, hacer referencia al toro. Es decir, sigue estando en menor grado de iconicidad, ¿no? Pero yo puedo seguir reconociendo. Es decir, no llega a la abstracción, no destruye la relación con el referente, no deja de ser icónica, pero, porque yo reconozco el toro si me lo pedían, pero no tiene el mismo nivel, el mismo grado, por eso una escala de grados, el mismo grado de iconicidad que la primera imagen, ¿no? Es decir, cómo lo que va haciendo es tensionar esa relación entre el objeto y la representación de ese objeto, sin perder referencia al objeto, ¿no? Entonces, es interesante el juego, yo en otras oportunidades lo hemos hecho en clase incluso, este juego de simplificación de la imagen, pero poniendo en tensión las especificidades del lenguaje visual, que no son más que convenciones aprendidas en la representación, desde un punto de vista de modo de representar, que lo que busca es afianzar la mimesis, ¿no? Un poco sobre este carácter de la imitación, de la mímesis, vamos a trabajar sobre como característica de esta imagen icónica, ¿no? Entonces, la imagen icónica que guarda esta relación con el referente. Otra imagen en donde Picasso vuelve a jugar con estos grados de iconicidad, vuelve a tensionar la imagen en los grados de iconicidad, vuelve a citar la imagen. ¿Qué decimos de citar una imagen? Un apropiacionismo después se va a decir, pero acá hay una cita, ¿no? Picasso, un pintor del siglo XX, fue uno de los fundadores del cubismo, pero que luego va desarrollando toda su obra, y este cuadro pertenece a una serie que él empieza a hacer citas de obras
tradicionales, icónicas de la pintura española. Ustedes saben que Picasso era español, y remite a nuevamente un juego de tensión con respecto al referente. Pero acá, ¿qué hace? No es que vuelve a armar la escena y la pinta, sino que él lo que hace es retoma un cuadro sobre el que se había pintado, ¿no? Es decir, el referente serían los modelos, que bueno, acá la complejidad del cuadro de Velázquez de las Meninas, en otro momento lo podemos analizar. Velázquez es un pintor español, el pintor de la corte, está pintando a las Meninas, pero en el momento que está pintando es sorprendido por los reyes no se ven en primer plano, sino que se ve el reflejo de los reyes. Acá aparece el juego de miradas, muy típico, y que abre toda una complejidad barroca. El pintor autorretratándose en su accionar, pero en el momento de estar siendo sorprendido, la discusión sobre está pintando las Meninas, está pintando los reyes aparecen en el momento en el que él está pintando. Bueno, todas esas discusiones que las charlaremos cuando veamos barroco, pero lo interesante, lo que a mí me parecía era recuperar un cuadro que es una representación icónica, una mímesis, pero a su vez lo que va a hacer Picasso, como veíamos en el caso del toro, es vuelve a representar ese cuadro, es decir, en tercera, pero juega incluso sobre ese cuadro, sobre ese referente, tensiona la relación con el referente. Yo viéndolo puedo reconocer todavía, pero hay una simplificación de forma, es decir, evidencia, que es algo que estábamos señalando y que es algo que se pierde, porque ¿qué es lo que termina sucediendo cuando hablamos de imágenes icónicas y de esta mímesis? Que se olvida que es una representación y que en esa representación, como decíamos, hay un lenguaje específico que lleva a construir esa imagen y que es tan construida como la fotografía o como un cuadro abstracto, ¿no? Es decir, son todas imágenes, son todos signos. No es una ventana, como decían los renacentistas, no es una ventana, no es que veo directamente la situación, sino, y es algo que nos hacen las vanguardias, evidenciar que eso es un lenguaje, ¿no? Entonces, pone en cuestión, en tensión, ejes que nos permiten observar distintas características del lenguaje visual, ¿no? En la simplificación de la forma, fíjense qué sucede en las sombras que vienen de las ventanas, qué sucede en los distintos, cómo van aplanando, cómo se va aplanando a partir de una simplificación total de las caras, ¿no? Cómo recupera los valores. Estábamos la otra vez hablando de la clave tonal, recupera los valores, pero los lleva a esos valores a espacios de luces y sombras, en donde busca aplanar esos valores, ¿no? Es decir, aplanar los valores estaría mal, aplanar la imagen, ¿no? Entonces se convierten como si fueran en triángulos blancos, en fragmentos blancos, en fragmentos negros, en fragmentos grises, ¿no? En donde fíjense que no observamos color. Entonces el color era un elemento también
para dar idea de mímesis, para hacernos olvidar que eso es un cuadro, ¿no? Entonces él lo elimina. Los indicadores espaciales, cómo generar volumen a través de las luces y sombras, me permitía dar idea de una ventana. En este caso no, en este caso destruye eso, entonces pone una zona, la zona más iluminada sigue siendo la zona más iluminada. Ustedes ven el margen derecho, inferior derecho, ven al niño que tiene el pie sobre el perno. Bueno, está el niño mucho más agrandado, en tamaño, diríamos, no lo respeta, simplificado, que pone el pie sobre el perro, pero esa sería la zona más clara, con mayor cantidad de luz del cuadro, y respeta esa luz. No sé si alcanzan a ver. Lo mismo sucede con la pareja que está detrás. Simplifica de tal manera que aparecen los dos personajes. Aparece la menina en ese lugar de luz, eso lo mantiene. Bueno, juega con esta inversión de planos a partir de esa puerta que se abre y que permite el ingreso de luz, y la lleva a la máxima síntesis, ¿no? Bien. No sé por qué grito si estoy hablando por... Prometo que es el último, cortito. Una imagen de Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky, pintor ruso, conocido por su obra ligada a la abstracción. Es la primera acuarela abstracta en la historia del arte, se la debemos a Vasily Kandinsky, pero me gustaba presentar esta imagen, impresión 3, concierto, es una obra de 1911, y si ustedes observan, todavía la imagen es una imagen icónica, o sea, todavía hay una referencia a la realidad, podríamos decir, hay un referente que yo podría reconocer. Observen las cabecitas, las personas sentadas sobre el margen izquierdo, digamos, y si ven sobre el margen izquierdo van a ver una línea negra, en donde van a observar la persona que está tocando un piano, ¿no? Entonces están los espectadores observando el concierto, ¿no? Entonces, con la mínima y tratando de poner en discusión que esto es una imagen que está construida, de que el lenguaje es un lenguaje visual, presenta justamente estas características propias de una imagen que tiene una relación con el referente, pero que lo tensiona de tal manera, pero que hay una síntesis total, donde todavía puedo reconocer, pero en esos grados, en esa escala de iconicidad, todavía sigue siendo icónico y no llega a ser una imagen abstracta, ¿no? Es decir, porque yo diría, sí, reconozco que hay personas, reconozco que hay un piano, ¿no? Es una figura en donde aplana, rompe todas las tradiciones, diríamos, que veníamos hablando, el lenguaje visual, pero lo pone en discusión, pero podría todavía reconocer. Fin.